Los mea culpa de algunos personeros clave están caracterizando la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Así, por ejemplo, la Asociación Nacional de Magistrados se sumó a las peticiones de perdón por las acciones y omisiones impropias, al haberse negado a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez dicha intervención durante la dictadura. Sin embargo, el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, afirmó que fue un acierto que el máximo tribunal haya apoyado el golpe. De otro modo, dijo, habría habido una dictadura absoluta. Queremos ahondar en estos temas. Para eso nos encontramos con dos abogados. Uno, abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, y con el abogado y diputado de la UDI, Cristian Letelier. Buenos días, señores abogados. Buenos días, Pablo. Ex UDI, ¿eh? Ex UDI, es verdad. Ex UDI, pero ese es tema para otra entrevista. Sí. ¿Cierto? Hugo Dolmetsch ayer, vocero de la Corte Suprema, dijo efectivamente que la Corte Suprema había sido golpista. La pregunta, diputado, es si a usted le parece que un Tribunal Supremo de Justicia, en este caso el de nuestro país, pero en general cualquiera en una democracia con separación de los poderes, puede o debe definirse como golpista, o para el caso como allendista, o como marxista, o como cualquier otra definición que tiene que ver con una definición del grupo y no, por supuesto, con las opiniones privadas que pueda tener cada miembro. Mire, Paola, yo me acordaba mucho de un acerto que dice que el presente se tiene que jugar con pasión y el pasado con justicia. Y yo creo que el golpe o pronunciamiento, como se quiera llamar... ¿Cómo lo llama usted? Yo lo llamo ruptura institucional. Hubo ahí un hecho grave provocado por una minoría de gobierno de izquierda que querían imponer un país socialista y que se opuso a algunas personas, el país, yo creo que la gran mayoría. Y fíjese que yo hoy día leía una anécdota que ocurrió grave en Melipilla. Usted puede creer que el año 72 el tribunal de Melipilla fue tomado por 200 personas porque no le habían dado la libertad a 5 o 7 personas que al mismo tiempo habían cometido un delito. Eso hoy día es inimaginable. La Corte Suprema le reclamaba al presidente de la República, no le hacían caso. Los fallos no se cumplían. Entonces, cuando uno dice la Corte Suprema después de lo que es el gobierno militar, no cumple su objetivo de acoger los amparos, la verdad es que hay que estar en el momento, Paola. Entonces yo creo que aquí se olvida mucho lo que es antes, entre el 70 y el 73, que ocasionó esta ruptura institucional, y en tercer término, decir que además de eso la Corte Suprema no estaba en situación de poder a lo mejor proteger la vida y los deberes jurídicos, porque estamos en una excepción constitucional. Yo entiendo lo que usted dice, me parece que la historiografía y la historia tienen que hacerse cargo del contexto de la época, en cualquier ámbito, pero también es cierto que desde el hoy juzgamos ciertos hechos del pasado con nuestra mirada. Cuando hablamos de la esclavitud, por ejemplo, nadie se le ocurre hoy en día justificar la esclavitud a juicio, digamos, sobre pretexto de que en esa época era algo normal. Sabemos que era algo normal, pero también sabemos que eso es malo. Así es, hoy día lo sabemos. Entonces, hoy, mirando hacia atrás con los ojos de justicia, como usted dice, pero hoy, ¿le parece pertinente que una Corte Suprema se manifieste como golpista o con cualquier otra definición que tiene que ver con la política finalmente? Yo creo que es poco apropiado. Yo creo que en ese minuto la Corte Suprema, don José María Izaguirre, por ejemplo, iba a visitar los cuarteles y le escondían la realidad. Don Rafael Retamal, don Eduardo debe recordarse él, un gran juez, próbo, era opositor además políticamente al gobierno militar. Sin embargo, él también estaba en una situación de desmedro porque los jueces en ese minuto estaban viviendo un estado de sitio y ellos podían hacer lo que buenamente podían hacer. Usted dice que a don José María Izaguirre, profesor en la Universidad Católica, le escondía la verdad. Y yo recuerdo también en esa misma universidad haber escuchado a profesores decir que uno es responsable no solo de lo que sabe, sino que lo que debe saber. Mi pregunta es si es que hombres adultos, digamos, con información y con posibilidad de tener noticias del exterior, no pueden excusarse en el no sabían, sino también faltaba lo que debían saber. Yo creo, Paola, que muchos de ellos no tenían el conocimiento adecuado ni estaban en posibilidad de conocerlo. Por eso yo no juzgo a la Corte Suprema de la época con tanta rigurosidad como hoy día lo hacen. Yo creo que políticamente y sesgadamente la gente izquierda. Señor Contreras, el presidente Urrutia, que era el presidente de la Corte Suprema en el año 75, hizo una declaración, según algunos, muy poco afortunada respecto precisamente de los habeas corpus que llegaban a las Cortes como digamos con bastante seguido, y él decía que tantos amparos obstruían el funcionamiento normal. No lo dijo así, pero es casi como una molestia. ¿Hasta cuándo llegan los amparos que no podemos entonces resolver cuestiones, digamos, que le tocan a los jueces todos los días? ¿Qué le parece a usted esa declaración? Entiendo, hace muchos años, pero también en el contexto de lo que dice el diputado Letelier sobre que no sabían.
Yo creo que es una declaración propia del golpista que era Urrutia Manzano, como lo era la inmensa mayoría de la Corte Suprema. Un segundo para referirme a lo que dijo el colega. De nuevo se presenta la época de la Unidad Popular como caótica, violencia, las minorías, se toman los triunfos. La verdad es que yo fui en esa época un joven diputado y el recuerdo que yo tengo y millones de chilenos en una época alegre, festiva, de amor, de sentimiento, florecimiento de la cultura. Mientras vemos escenas de que milicos ignorantes queman libros, durante la Unidad Popular se le da el premio Nobel a Pablo Neruda. Florecía la canción, la música, una época espectacular que ojalá algún día pueda volver a Chile. Vámonos al Poder Judicial. Al tiro, pero en esa mirada, abogado, si es que los recuerdos, yo no tengo recuerdo ninguno, pero si es que lo que usted describe es tal, ¿cómo se explica un golpe de Estado? Muy fácil. El gobierno de Allende realizó cambios tan profundos que afectaron a la oligarquía chilena, la reforma agraria que ya la había empezado Frei, nacionalizó el cobre con el voto de estos caballeros también. O sea, fue una obra patriótica. La democracia cristiana era oligarca. La dirigencia de la democracia cristiana estaba muy vinculada a la derecha. Si usted lee el informe Scherz del Senado norteamericano, verá cómo se le entregaba dinero a Agustín Edwards, que lo tenemos citado como inculpado en la querella por el golpe de Estado en Chile, a Patria y Libertad, y también a sectores de la democracia cristiana. En ese contexto, poderes del Estado jugaron un papel muy grave. La Corte Suprema emitió una declaración antes del golpe, el 22 de agosto, siendo yo diputado, sentado al lado de Bernardo Leighton. La Cámara de Diputados aprobó un voto declarando la inconstitucionalidad del gobierno, atribución que no tenía el Parlamento. Por lo tanto, fue una declaración absolutamente ilegal. Recuerdo con Bernardo Leighton, que era una gran persona, un gran demócrata cristiano, me dijo: Eduardo, esto es el golpe. Pero esa declaración del Parlamento, y me voy a salir un poquito de creaban el ambiente necesario. Pero, más allá del ambiente necesario, pero no... Una cosa es que eso contribuye al ambiente, a generar ambientes, pero yo me pregunto si eso también no era de alguna manera algo que daba cuenta del ambiente, si esa declaración del Parlamento, y me lo pregunto, insisto, como yo puedo ser estudiosa, pero obviamente no estaba aquí, si es que esa declaración del Parlamento no da cuenta de una fractura profunda en la sociedad, no solamente de una molestia de algunos pituquitos de la oligarquía, por decirlo así. No, la fractura se estaba produciendo, pero hay que ver las causas de la fractura. Sí, no, si ese es otro Allende tema, no hubiera pero nacionalizado el cobre, si no hubiera nacionalizado la ITT, no hubiera ocurrido nada, hubiera terminado su mandato. Pero la realización de cambios que otros gobiernos ofrecieron y no cumplieron, decide, bueno, está el informe del Senado norteamericano, la reunión de Edward con Kissinger, con Nixon, y se decide dar un golpe. Mi pregunta finalmente es si había o no había una escisión en el seno de nuestra sociedad. Pero por cierto, la oligarquía rechazaba los cambios, pero fue creado con millones de dólares norteamericanos para los camioneros. Preguntémosle eso a León Vilarín, a Orlando Sáenz, que lo ha reconocido que recibieron dinero, que lo han reconocido incluso frente a las cámaras de televisión. Es decir, fue una provocación para impedir el proceso de cambio, y en ese contexto el Poder Judicial cometió errores, y yo no le digo la declaración de Hugo Dolmes, de verdad no la conozco, tengo una excelente opinión de él, es el encargado de derechos humanos de la Corte Suprema, pero si dijo eso, está equivocado, porque el Poder Judicial fue absolutamente parte del golpe antes que se produjera, y fueron cómplices del golpe, y creo que la declaración de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial es absolutamente correcta, y lo menos que pueden hacer es pedir perdón, pero cuidado. No nos olvidemos que el actual presidente de la Corte Suprema, don Hugo Ballesteros, también integró consejos de guerra a la dictadura, y esa fue una mascarada para encubrir crímenes, basada en el famoso decreto número 5 de Pinochet del 12 de septiembre de 73, que llama a considerar a Chile en estado de guerra para justificar consejos de guerra que le permitieran fusilar o condenar sin necesidad de juicios de veras. Diputado, no soy partidario de condenas duras, dijo el señor Dolmetsch ayer, porque él considera que estas personas involucradas en juicios de derechos humanos ya han tenido castigo, y refería como a modo ejemplar, que tengan que ver su nombre en las noticias, en los diarios, o que tengan que mirar a sus hijos a la cara. Entonces él lo dijo, que no era partidario de condenas muy duras, y él por supuesto es cercano a la teoría de la media prescripción. ¿A usted le parece correcto que en un crimen que se demuestre, digamos, porque para eso están los juicios, un magistrado considere que no hay que aplicar penas duras por el castigo social o por la vergüenza finalmente que podrían eventualmente sentir los victimarios? Fíjese, Paola, que la Corte Suprema, pues lo he hecho vale más que 1000 palabras, ha dictado miles de sentencias condenatorias sobre derechos humanos, y esa ha sido su obra en este último tiempo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, por ejemplo, el secuestro permanente, que es una figura que la Corte Suprema ha elaborado y que ha sido muy discutida, sin embargo, ha condenado irremediablemente a todos los militares que han participado en hechos de detenidos desaparecidos. Ahora, yo creo, Paola... ¿A todos o a todos los que ha considerado culpables? O a todos los que ha considerado culpables, y realmente le digo, ahora, ayer ya, por ejemplo, el ministro Carroza procesó nuevamente, hubo un nuevo procesamiento en esta materia, entonces... la justicia realmente ha hecho su rol, bien o mal, pero lo ha hecho respecto a los derechos humanos. Ahora,
Yo quiero, Paola, aquí clasificar lo que don Eduardo dice. Cuando él era parlamentario yo era liceano, yo estaba en el colegio y yo tengo una visión absolutamente distinta. Yo no era ni oligarca, ni parte de esa situación que él señala, ni de Agustín Evas, nada. Nosotros estábamos en el colegio absolutamente divididos, absolutamente peleadores, no había paz social. Entonces, ¿quién era el líder de la oposición? Don Patricio Elwin. ¿Con quién negociaba? Con el presidente de la República. ¿Sabe usted quién era el mediador? Don Raúl Silva Enrique. Y los poderes públicos fueron incapaces de llegar a una salida institucional. Las señoras, nuestras madres, iban a los regimientos a tirar maíz, porque le decían a los militares gallinas. Claro. En consecuencia, yo creo, Paola, que aquí se quiso imponer un gobierno socialista al estilo cubano por una minoría, y eso provocó una ruptura institucional grave que tuvo consecuencias, digamos, las trágicas, pero que sin lugar a dudas, hoy día Chile es un país inimaginable como era el año 72, de tal manera que hoy día cuando se pide perdón a destajo en modo institucional, yo creo que claro, es muy fácil hoy día hacerlo. Es realmente... Parece que no es tan fácil, porque no es como que estén así saliendo los Yo valoro perdones. mucho a Camilo Escalona, que ha sido tan criticado hoy día de pedir perdón, porque él era un joven, como era yo en ese tiempo, dirigente estudiantil, que estaba realmente, como don Eduardo, estaba en el Parlamento convencido que querían crear en Chile un gobierno y un país socialista. ¿Él no está en el Parlamento? No, él no está, él está en el colegio. Él era un joven idealista, como lo era don Eduardo en el Parlamento, pero sin lugar a duda aquí había gente que estaba armada, gente que la violencia era parte de todos los días y la agresión. Pero ¿le parece a usted que son comparables los actos de violencia, crímenes, muerte? Pues sabemos que hubo muerte ahora antes del 73, pero que son comparables en calidad y en cantidad las muertes y las cosas producidas antes del 73 versus las producidas después del golpe. Eso nunca puede ser justo ni puede ser como bien. Yo creo que es así, una cosa del empate o decir, mire, una vida vale con otra no. Pero sin lugar a duda, que tanto la vida del teniente Héctor Lamoliat, que fue matado, asesinado aquí en Apoquindo, vale lo mismo que vale la vida de una izquierda. Entonces, ¿saben lo que ocurre? Que aquí lo que pasó en Chile, ojalá, cuando Pablo Longuey decía el nunca más, ojalá que la paz ahora, yo creo que hoy día las generaciones que estuvimos involucradas en estos hechos, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es, una vez que nos vayamos de esta vida, ojalá que realmente la paz ahora exista en Chile para que nunca más haya una ruptura institucional y un grupo de personas que era termocéfalos que quería imponer a fuego su ideal de sociedad. Eso yo creo que nunca más pasa. Para tomar las palabras de su contendor en esta conversación. Son los tantos inventos torpes de la derecha. Si hubiera habido miles de soldados cubanos no habría habido golpe. Yo no he dicho que los soldados cubanos... Se le olvidó. Pero, si no se me olvidó, pero esto de que había gente armada, si hubiera habido gente armada hubiera habido resistencia. Miremos los hechos. 2, 3 francotiradores, ¿dónde estuvo la resistencia armada? No había armas. Y la derecha lo sabía porque para eso habían aplicado la ley de control de armas. Por lo tanto, sostener que lo que ocurre es para resolver el problema de la paz social, vaya, no se resuelve la paz social en ninguna parte del mundo con un baño de sangre. Por lo tanto, creo que eso es negar los hechos y es faltar a la verdad. Se dice aquí por mi distinguido colega de que hay miles de sentencias en los tribunales para volver al tema del Poder Judicial. Sí, claro. Primero, eso no es cierto. A lo sumo serán decenas. Segundo, todos los avances logrados han sido a pesar del Poder Judicial y a pesar de los gobiernos de la Concertación. ¿En qué sentido a pesar del Poder Judicial si finalmente son sentencias del Poder Judicial? Escuchemos lo que usted me acaba de decir. ¿Cuántos militares presos? Usted me acaba de decir, ya vamos a ir a la cifra. Usted me acaba de decir las declaraciones de don Hugo, que ayuda a la reconciliación, que no es partidario de penas altas. Sí, no habló de la reconciliación para ser justo, habló que no es partidario de penas altas. Eso es una expresión de que no se está aplicando la ley, pues se corresponde penal alta, hay que aplicarla. No puede haber aquí actitudes de otro tipo, son jueces. ¿Qué le parece la media prescripción? Eso es lo peor. Ese es un fraude, es un invento que avergüenza a cualquier abogado, y yo supongo que también a ti. Porque si se llega a concluir de que no hay prescripción, porque de acuerdo a todos los estatutos internacionales son imprescriptibles los delitos de esa manera, ¿cómo va a haber media? A ver, si tú no tienes una silla, no puedes tener media silla. Hay cosas indivisibles. ¿Lo tienes o no tienes? Usted. Son indivisibles. Son indivisibles. Y si no existe la prescripción, no puede... Ese es un invento de una señora por ahí que lo dijo y la Corte Suprema lo recoge. Eso muestra que todavía estamos lejos de la plena verdad y justicia. Yo reconozco avances extraordinarios que nos colocan en cifras por arriba de otros países de América Latina. Fíjese que a propósito de los avances, Hugo Dolmetsch también decía ayer que es imposible llegar a la total verdad, que además no solamente es imposible a la verdad humana, digamos, a la verdad material, y además dijo que a 40 años del golpe el margen de error es enorme. ¿Le parece a usted que esas dos cosas puedan constituirse como una excusa finalmente para no llegar, o por lo menos para no intentarlo? Serían una muy mala excusa. Primero porque la verdad se podría conocer si alguna vez
las Fuerzas Armadas tuvieron el coraje, el valor de decir la verdad. Bastaría que un comandante en jefe del ejército dijera dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos y vería usted cómo avanzaríamos en reconciliación nacional o por lo menos en estabilidad democrática. Diputado, si usted valora los dichos de Camilo Escalona, ¿no valoraría en potencia los dichos de alguien del ejército que dijera finalmente dónde están esos muertos para que las familias puedan darles entierro? Más vale tarde que nunca. ¿Sabe una cosa? Yo creo que el ejército hoy día no tiene información en relación a ello, pero porque han pasado 40 años. Pero alguien tiene que saber dónde están los muertos. Bueno, eso es una situación que cada persona que en ese minuto participó debiera decirlo o debiera informarlo. ¿Usted haría un llamado a quienes tengan información? No un llamado, sino que yo lo que diría más que eso es buscar la paz y la concordia. Yo hoy día veo, y lo veo todavía, yo era miembro integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Yo me opuse, Paola, por ejemplo, a que entrara a la Cámara de Diputados el juez Garzón, porque yo creía que, independientemente del presidente Pinochet, había apresado a un presidente de la República de Chile y había faltado a la seguridad. ¿Un presidente o un dictador? Bueno, no importa, pero ese es para usted dictador, para mí presidente de la República, así dice la historia. Es que no le puedo creer... Pero apresar presidente es, digamos, sacar a Allende de la moneda también era una rabia y una odiosidad de ciertos diputados de la izquierda inusitada que no la tengo yo en mi corazón, porque ciertamente, Paola, yo creo que aquí tenemos que mirar el futuro y ciertamente ya está siendo juzgado el pasado por la historia y por los tribunales. Y cuando el ministro Dolmich dice la media prescripción, él está siendo consecuente con su pensamiento jurídico, porque él es garantista. Y hoy día el sistema garantista que tenemos en Chile tiene que aplicarse para todos. Usted no puede decir, mira, los militares le aplicamos un sistema y a los demás le aplicamos otro. Hasta donde yo entiendo, a nadie le gusta, a su sector no le gusta el garantismo así no, llamado a mí para la delincuencia común. Exactamente. Déjame aclarar, pero, por favor, algo exactamente, yo estoy hablando del ministro Dolmich, cuando aplica la media prescripción, cuando él dice, está siendo consecuente con el pensamiento de él, porque él es un ministro garantista y lo ha sido siempre. Vamos a hacer un paréntesis antes de explicar esto de la media prescripción y hacer aquí un debate entre jurisconsultos, pero los quiero invitar a ver unas declaraciones. Yo no sé de personas que tengan información y que la hayan ocultado, realmente no sé. Pero hay una querella del Partido Comunista, del abogado Eduardo Contreras del Partido Comunista, contra todos los civiles que tuvieron alguna participación en el gobierno militar, que pretende que sean penalmente sancionados. Y como tenemos una justicia de izquierda, a lo mejor empiezan a caer muchos civiles que lo único que hicieron fue participar en el gobierno militar. Yo estoy ofendido porque yo consideraba que podría haber sido parte de los acusados en esa querella, pero no me acusa, sino que solamente me nombra, y eso es lo que me ofende, porque yo creía haber tenido mayor influencia como para merecer estar ahí. ¿Le gustaría estar en esa lista? No, merecía estar en esa lista, pero prefiero no estar porque a lo mejor la justicia de izquierda empieza a condenar civiles ahora, por hechos de hace 40 años. ¿Y usted? Es una querella particular que ha presentado el Partido Comunista y yo no estoy muy de acuerdo en eso en cuanto a la narración de los hechos, y lo he conversado con Eduardo. Aquí está tomando nota el abogado que fue interpelado, de alguna manera nombrado por Hermógenes Pérez de Arce. ¿Tenemos una justicia de izquierda? Tenemos una justicia que yo creo que es objetiva, que ciertamente tienen ellos su sensibilidad política, algunos de ellos, que los que estamos en tribunales sabemos su filosofía. Un juez nunca, porque es un ser humano, no puede ser, yo creo que tiene ideas, tiene pensamientos frente a hechos concretos, y conforme a eso, pero él falla siempre. Yo en los tribunales de justicia confío mucho. Nuestros tribunales, ahora creo que es un prestigio muy grande que tiene nuestro país del Poder Judicial que tenemos actualmente. ¿Sabe qué me llama la atención, diputado? Desde su sector usted será ex UDI, pero esta ex tiene un par de semanas. Y ahora que hablamos de derechos humanos, confían en la justicia y les parece todo bien, pero estamos acostumbrados a ir desde su sector más bien críticas al Poder Judicial, sobre puertas giratorias, en otros temas, pero más bien hablar de la justicia bastante desde arriba del hombro. ¿Sabe que cuando uno es abogado, Paola, y yo soy abogado igual que don Eduardo de ejercicio de tribunales, me siento parte del Poder Judicial porque uno es, en el fondo, está todos los días con ellos, trabajando ellos, haciendo su rol de jueces, nosotros, sea abogados defensores o abogados querellantes, pero ciertamente tenemos un principio fundamental que es el respeto por el pensamiento del otro. Para el momento de llegar a un juicio determinado, esto se ve en una sentencia conforme a las posiciones y las tesis jurídicas que uno esgrime y defiende en los tribunales. Abogado Contreras, ¿algo que comentar respecto a los dichos de Hermógenes Pérez de Arce? Claro, primero el colega Carretón se equivoca, la querella no es del Partido Comunista, es de las agrupaciones nacionales de familiares de detenidos desaparecidos y de familiares ejecutados políticos, y hay otros abogados participando que no son comunistas, como el colega Alfonso Insunza.
Segundo, efectivamente, al estudiar la lista de los civiles responsables, y no obstante los montajes que desde la segunda hizo Hermógenes Pérez de Arce para colaborar con crímenes de dictadura, lo hemos considerado siempre un personaje secundón. Pero ya que lo ha solicitado públicamente, me comprometo, señor Pérez de Arce, a incluirlo en la lista para citarlo a declarar como golpista en el juicio para dejarlo al tranquilo. Sobre el asunto del Poder Judicial quiero regresar. Efectivamente, hay hoy día en Chile 1.500 causas en curso sobre derechos humanos, mucho más que en cualquier otro país. De estas 1.500, 300 corresponden a los primeros juicios que iniciamos en el 98, aproximadamente 300, que son los clásicos casos de Caravana de la Muerte, Operación Cóndor, Calle Conferencia. El resto, 1.200, corresponde a 1.200 casos que no habían sido nunca estudiados y que por distintas razones iban a ser archivados y que la agrupación de familiares de ejecutados políticos lo toman en sus manos y están avanzando. Con esto quiero decir que yo reconozco que hay cambios en el Poder Judicial, por cierto, y que hay jueces que, como los hubo en el pasado, Osvaldo Herbeta, Carlos Cerda, una cantidad importante de jueces, algunos siguen en el Poder Judicial, que jugaron un gran papel, sin duda. Juan Guzmán, el propio Hugo Dolmer. Pero eso no significa que el Poder Judicial como institución no haya sido golpista y no tenga una mala actitud en general. Este año se votó en el Pleno y por pocos votos se impuso la tesis de que no deben concederse las indemnizaciones a los familiares por las violaciones de los derechos humanos en materia civil. Pero ¿quiénes son ellos para decir eso? ¿Por qué no aplicar la ley? Este invento de la media descripción, ¿en qué código está? ¿Qué norma jurídica lo existe? Es decir, hay patrañas. Yo traté de buscar derecho comparado con medias prescripciones, no encontré. Y todo, no existe, y es una vergüenza. Cuando juristas de otros países conocen de esto, realmente es inexplicable. He tratado de explicárselo ayer a una jurista uruguaya. Pero no es cierto usted como abogado o diputado que las cosas o prescriben o no prescriben, pero es como, insisto, me recuerda, perdóneme el chiste, pero una vez que una amiga me dijo estoy un poco embarazada. O sea, hay cosas que de verdad son indivisibles. Las cosas prescribieron para el ordenamiento jurídico o no prescribieron. O se pudo haber suspendido la prescripción, que es otro tema. El Código de Procedimiento Penal, ahora creo que en el artículo 100, no recuerdo en este momento el artículo preciso, establece precisamente una prescripción gradual en relación con ciertos delitos. El Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal no lo recoge, de tal manera que existe lo que se llama media prescripción para los delitos comunes, pero no para los delitos de lesa humanidad. Bueno, lo que pasa es que, fíjese que una sala de la Corte de Apelación hace poco tiempo, estando el cadáver y todo, ahí en el caso de Berrío ha dicho que es de lesa humanidad y ha aplicado la imprescriptibilidad. Entonces, aquí lo que ocurre realmente, hay interpretaciones respecto a esa, yo creo que una de las instituciones más importantes de la prescripción, que dice relación con el sesgo ideológico que tienen muchas veces los ministros y que son muy criticados. A propósito de la ideología de los ministros del Poder Judicial, lo conversábamos en la mañana con Francisca Zapata de los magistrados. Sí. Es una pirámide, ustedes lo saben mejor que yo, hasta la Corte Suprema. ¿Cómo les parece que sean finalmente los hijos chicos, los hermanos chicos, como les dije yo, quienes manifiesten y hagan presente esta declaración pública, mientras aquellas personas a quien supuestamente están en la cúspide de están de hecho en la cúspide de la carrera judicial y que quizás deberían entonces más bien ellos estar dando el ejemplo en algún sentido, bueno, por el momento se han restado? Primero, no creo que sean tan hermanos chicos, porque si te fijas bien, esta es la Asociación Nacional de Magistrados. Sí, por lo menos numéricamente quiere decir que la inmensa mayoría de los jueces está convencida. Pero como en toda pirámide de abogados, digo hermanos chicos en el sentido que están los en la base. Los dueños del poder, bien. Respecto a los dueños del poder, yo creo que ellos debían sincerar su actitud, y yo no creo que estos fallos sobre lesa humanidad o delitos comunes a que se refería el colega tengan que ver con el criterio de los jueces. Está establecido en convenios internacionales, en los convenios de Ginebra, en todos los documentos que Chile había ratificado, incluso antes del golpe. No es cuestión de criterio. Un delito de lesa humanidad es imprescriptible y no se puede amnistiar. ¿Usted qué espera Entonces de la Corte no puede haber Suprema? media prescripción. Yo esperaría un gesto distinto en la Corte Suprema, quizás no en esta Corte Suprema, quizás con otra presidencia. Espero que haya alguna declaración y un reconocimiento, como también nosotros, abogados de derechos humanos, tenemos que reconocer, y yo lo hago aquí públicamente, los avances logrados, lo mucho que se ha avanzado. Sí, tenemos más juicios que en otras partes, tenemos una cantidad de unos 70 condenados, son hoteles de lujo, pero son cárceles del Alfil, Punta Peuco, el Penal Cordillera, hay unos 500, 600 procesados, es posible que haya más condenas. Qué importante, pero estamos lejísimos, pero muy lejos todavía de toda la verdad y menos de toda la justicia, que yo creo que es absolutamente posible. Se nos acaba el tiempo. Ahora, pero ¿de qué va a pedir perdón la Corte Suprema? ¿Va a pedir perdón cada juez? Por su ¿Va a pedir perdón? No, ¿Pero cómo? la institución. Pero al mismo tiempo, si Paola, ahora no son los culpables. Pueden quedar inhabilitados para conocer causas de derechos humanos. No, claro, se hace un perdón. Cuesta creer que pero no es cierto. Nadie podría alegar la inhabilidad, por la Corte Suprema de la además época. no podrían alegar inhabilidad, diputado, porque significa en la práctica quedarnos sin jueces supremos, y eso no existe. Por eso tienen que tener mucho cuidado en pedir perdón, porque puede ocurrir que los abogados defensores, los militares,
puedan inhabilitar a toda la Corte ¿Y para Suprema ir en esa dónde? materia. ¿Para presentar los recursos ante la Corte Celestial? Nos vamos Entonces, a si no ver hay más, mire, pues. eso nos vamos a quedar, nos No, podemos pero quedar que sin Corte lo que se está Suprema. planteando es absurdo técnicamente. No, si no es técnica, porque el absurdo, es reconocimiento realmente política y perdón, técnicamente así. Déjeme hablar, colega, porque el reconocimiento que se está pidiendo de los horrores de la Corte Suprema de ese momento del golpismo, y eso lo pueden hacer perfectamente personas honradas que no eran parte del golpismo, pero tienen que reconocer el papel La institucional. Corte Suprema lo une ese tiempo, lo único que quería Paola era restablecer el Estado de Derecho, que no se tomaran los juzgados, Y lo que vino no después no fue una que no lo dictadura. respetara después. Miren, el tema da para para usted mucho dictadura, y- para otros no. Pero es que a usted el otro día en un programa de televisión, Para otros usted no. se iba a decir que era dictadura y yo no lo dijo. usted me Y ahora me lo puede retó eso, decir, ¿fue dictadura la Pinochet, sí o no? Fue un rompimiento ya. constitucional Ya, y perfecto. está O sea, allí no fue dictadura. la Constitución. 30.000 muertos, desaparición, no es dictadura. Curioso. La historia lo juzgará. Preferiría que lo jugaran los tribunales. Bueno, señores, el tema da para mucho. Yo me conformo al menos con tener la posibilidad de sentar a dos personas que es evidente que tienen posiciones disímiles y sin embargo se quedan aquí sentados, no se paran y se van. Eso creo que es un avance. Quizás no es lo que uno quisiera más, pero bueno, el Hay tiempo... que mirar el futuro, Paola, y superar esta odiosidad y estas discusiones. Yo no tengo porque ningún odio Chile, con el colega. yo tampoco, más bien la tengo afecto. Y le quiero decir una cosa, Paola, yo creo que los jóvenes que estudian y trabajan quieren mirar el futuro, porque para esto el 11 de septiembre para ellos ni siquiera es historia, es algo que no conocen. Yo no sé. Sin reconocer su pasado, no hay futuro. Muchas gracias a ambos. Con que tengan justicia. un buen día. Exacto. No con pasión. Listo. Muchas gracias a los dos.